En el corazón de la sabana africana, donde el sol golpea sin piedad y el polvo se levanta con cada ráfaga de viento, existe un lugar donde las reglas de la naturaleza se ponen a prueba todos los días. Un lugar donde los animales más grandes del planeta conviven con criaturas que compensan su tamaño con una astucia que roza lo diabólico. Estoy hablando de un encuentro que parece sacado de una película de ciencia ficción. De un lado, un elefante africano de la sabana, el animal terrestre más grande del mundo. Una montaña viviente de más de 6 toneladas capaz de derribar árboles con un empujón. Del otro lado, una tropa de babuinos, primates que no llegan a los 40 kilogramos individualmente, pero que juntos se convierten en una de las fuerzas más impredecibles y peligrosas del continente africano. Lo que estás a punto de escuchar no es una simple pelea entre un gigante y unos monos. Es la historia de cómo la inteligencia colectiva puede enfrentarse a la fuerza bruta y de cómo un conflicto aparentemente absurdo terminó con consecuencias que nadie habría podido predecir. Antes de continuar, si te gustan las historias de animales salvajes que te dejan con la boca abierta, suscríbete al canal, dale like a este video y quédate hasta el final. Lo que viene es absolutamente increíble. Para apreciar lo que ocurrió ese día en la sabana, necesitas entender primero a los protagonistas de esta historia. Y vamos a empezar por el más imponente, el elefante africano de la sabana. Su nombre científico es Loxodonta africana, y no hay forma suave de decirlo. Es el animal terrestre más grande que existe en la actualidad sobre la faz de la Tierra. Un macho adulto puede alcanzar una altura de hasta 4 metros en el hombro. 4 metros. Eso es más alto que el techo de la mayoría de las habitaciones en las que has estado en tu vida. Su peso puede oscilar entre las 4 y las 7 toneladas, aunque se han documentado ejemplares excepcionales, que superaron las 8 toneladas. Para que te hagas una idea, un elefante macho adulto pesa lo mismo que un camión de carga completamente lleno. El elefante africano de la sabana se distribuye por gran parte del África subsahariana, desde las sabanas abiertas de Kenia y Tanzania hasta los bosques de Botsuana y las llanuras de Sudáfrica. Prefiere los terrenos abiertos con acceso a fuentes de agua, ya que un elefante adulto necesita beber entre 150 y 200 litros de agua al día. También necesita comer enormes cantidades de vegetación. Un elefante consume entre 150 y 300 kilogramos de comida diaria, dedicando hasta 16 horas al día simplemente a alimentarse. Come hierbas, hojas, corteza de árboles, raíces, frutas y prácticamente cualquier tipo de materia vegetal que encuentre en su camino. Pero lo que realmente define al elefante no es solo su tamaño, es su inteligencia. Los elefantes son considerados uno de los animales más inteligentes del planeta, junto con los grandes simios, los delfines y los cuervos. Tienen el cerebro más grande de todos los animales terrestres, con un peso de aproximadamente 5 kilogramos. Pueden reconocerse en un espejo, lo que indica un nivel de autoconciencia que muy pocos animales poseen. Muestran comportamientos de duelo cuando un miembro de la manada muere, tocando los restos con la trompa y permaneciendo junto al cuerpo durante horas o incluso días. Se ha documentado que los elefantes regresan a los lugares donde murieron familiares años después, como si visitaran una tumba. También son capaces de utilizar herramientas básicas, como ramas para rascarse en lugares de difícil acceso o para espantar insectos. La trompa del elefante es probablemente la estructura anatómica más versátil de todo el reino animal. Es una fusión de la nariz y el labio superior, y contiene más de 40.000 músculos individuales. Para ponerlo en perspectiva, todo el cuerpo humano tiene alrededor de 600 músculos. Esos 40.000 músculos le dan a la trompa una flexibilidad y precisión extraordinarias. Un elefante puede usar su trompa para arrancar un árbol de raíz, pero también puede usarla para recoger una sola semilla del suelo. Puede aspirar hasta 10 litros de agua de una sola vez
y lanzarla a su boca o sobre su espalda para refrescarse. La trompa también es un arma formidable. Un golpe de trompa de un elefante adulto puede generar una fuerza suficiente para matar a un león o lanzar a un búfalo por los aires. Los colmillos del elefante son en realidad incisivos superiores modificados que crecen continuamente a lo largo de toda su vida. Pueden medir hasta 3 metros de longitud y pesar más de 100 kilogramos cada uno. Los elefantes los usan para cavar en busca de agua y minerales, para arrancar corteza de los árboles, para defenderse de depredadores y para luchar con otros elefantes durante la temporada de apareamiento. Un elefante en plena carga es una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Puede correr a velocidades de hasta 40 kilómetros por hora. Y a esa velocidad, con ese peso, el impacto es comparable al de un vehículo pequeño a toda velocidad. No hay animal terrestre que pueda resistir una embestida directa de un elefante adulto enojado. Ninguno. Pero hay algo que muchos no saben sobre los elefantes. Y es que a pesar de su tamaño colosal y su fuerza descomunal, son animales sorprendentemente sensibles y en ciertos contextos vulnerables. Los elefantes jóvenes, las crías y las hembras que acaban de dar a luz, son los puntos débiles de la manada. Los depredadores que saben lo que hacen no atacan a un elefante adulto. Atacan a las crías cuando logran separarlas del grupo. Y hay pocos animales más hábiles para crear caos y confusión que los babuinos. Y aquí es donde entran nuestros segundos protagonistas. Los babuinos, específicamente los babuinos chacma, la especie más grande de babuino, cuyo nombre científico es Papio ursinus. Estos primates habitan gran parte del sur y este de África, coincidiendo en muchas regiones con el territorio del elefante de la sabana. Un macho adulto de babuino chacma puede pesar entre 25 y 40 kilogramos, con una longitud corporal de hasta 1,15 m sin contar la cola. Las hembras son considerablemente más pequeñas, pesando entre 12 y 20 kilogramos. A primera vista, comparar un babuino con un elefante parece un chiste. Es como comparar una pelota de tenis con un autobús escolar. Pero la naturaleza tiene un sentido del humor muy particular, y los babuinos son la prueba viviente de ello. Los babuinos son primates sociales que viven en tropas que pueden variar desde 20 hasta más de 100 individuos. La estructura social de una tropa de babuinos es compleja y fascinante. Está organizada en una jerarquía estricta liderada por machos dominantes que mantienen su posición a través de una combinación de fuerza física, alianzas políticas y, sí, intimidación pura y dura. Los machos dominantes tienen prioridad de acceso a la comida, al agua y a las hembras reproductivas, pero su posición nunca es permanente. Constantemente hay machos más jóvenes y ambiciosos, intentando subir en la jerarquía, formando coaliciones entre ellos para desafiar al macho alfa. Es como una telenovela con colmillos. Hablando de colmillos, los babuinos machos tienen caninos que pueden medir hasta 5 centímetros de largo. Son dientes afilados como cuchillos, diseñados tanto para luchar con otros machos como para defenderse de depredadores. Un babuino macho enojado puede infligir heridas devastadoras con una mordida. Se han documentado casos de babuinos matando perros, atacando leopardos jóvenes y causando heridas graves a humanos. Pero lo que realmente hace peligrosos a los babuinos no son sus colmillos individuales, sino su comportamiento colectivo. Cuando una tropa de babuinos se siente amenazada, los machos adultos se organizan en una línea defensiva, mientras las hembras y las crías se retiran a un lugar seguro, generalmente un árbol grande o un afloramiento rocoso. Los machos muestran los colmillos, emiten gritos ensordecedores y hacen cargas falsas hacia el agresor. Si el depredador insiste, los babuinos pueden lanzar un ataque coordinado, mordiendo y arañando desde múltiples ángulos simultáneamente. Es una estrategia que ha demostrado ser efectiva incluso contra leopardos, que son los principales depredadores de los babuinos.
Hay registros documentados de tropas de babuinos que han matado leopardos que se acercaron demasiado a sus crías. Un solo babuino contra un leopardo no tiene ninguna oportunidad. Pero 30 babuinos furiosos contra un leopardo cambian completamente la ecuación. Los babuinos también son extraordinariamente inteligentes. Son capaces de resolver problemas complejos, usar herramientas improvisadas, engañar a otros, miembros de la tropa para obtener comida y recordar la ubicación de fuentes de agua y alimento durante meses. Su capacidad de aprendizaje social es notable. Las crías aprenden comportamientos observando a los adultos, y las innovaciones conductuales pueden propagarse por toda la tropa en cuestión de semanas. En algunas regiones de Sudáfrica, los babuinos han aprendido a abrir contenedores de basura, abrir puertas de automóviles e incluso ingresar a casas para robar comida. Son oportunistas por naturaleza y no tienen miedo de casi nada. Ahora que conoces a ambos protagonistas, vamos a la historia principal. Este incidente ocurrió en la Reserva Natural de Mashatu, ubicada en el este de Botsuana, cerca de la frontera con Sudáfrica y Zimbabue. Mashatu es conocida como la Tierra de los Gigantes, un apodo que se ganó porque alberga una de las poblaciones de elefantes más densas del sur de África. Junto con enormes baobabs, jirafas y eland, el antílope más grande del mundo. También alberga varias tropas numerosas de babuinos chacma, que se han adaptado perfectamente al paisaje semiárido de la región. El relato proviene de un guía de safari experimentado, que llevaba más de 15 años trabajando en la reserva, y de un grupo de turistas que tuvieron la fortuna, o la desgracia, de presenciar el evento desde un vehículo de safari, estacionado a menos de 100 metros de distancia. Además, las cámaras trampa, instaladas por un equipo de investigación de la Universidad de Pretoria en la zona, capturaron partes del incidente, proporcionando evidencia visual que complementó los testimonios. Era una mañana de octubre, plena estación seca, cuando las temperaturas en la reserva de Mashatu pueden superar los 40 grados centígrados y las fuentes de agua se reducen a unos pocos pozos fangosos repartidos por el paisaje. La estación seca es un periodo de estrés extremo para todos los animales de la sabana, porque los recursos se concentran en áreas cada vez más pequeñas, forzando a especies que normalmente se evitan a compartir los mismos espacios. Y es precisamente en estos puntos de agua donde se producen los encuentros más tensos y potencialmente explosivos. El guía había llevado a su grupo a uno de los principales pozos de agua de la reserva al amanecer, esperando observar la actividad matutina de los animales que venían a beber. Lo que encontraron superó todas sus expectativas. Una manada de elefantes compuesta por aproximadamente 20 individuos liderados por una matriarca vieja y experimentada que los investigadores de la zona habían bautizado como Tembo, estaba llegando al pozo desde el norte. Tembo era una elefanta de unos 55 años, con colmillos largos y curvados que casi tocaban el suelo. Era conocida en la reserva por su temperamento tranquilo pero firme, y por su habilidad para guiar a su manada a través de sequías y peligros con una calma que solo la experiencia puede dar. En la manada de Tembo había 3 crías jóvenes. La más pequeña tenía apenas 4 meses de edad, y todavía dependía completamente de su madre para alimentarse y protegerse. Las crías de elefante de esa edad son relativamente pequeñas comparadas con los adultos, pesando alrededor de 120 kilogramos. Y son extremadamente vulnerables a depredadores y accidentes. La madre de esta cría era una hembra joven de unos 18 años, que los investigadores conocían como Nala. Era su primera cría, y como suele ocurrir con las madres primerizas, mostraba un comportamiento protector intenso, pero a veces errático, posicionándose demasiado lejos del grupo o reaccionando de forma exagerada a estímulos menores. Al mismo tiempo que la manada de elefantes se acercaba desde el norte, una tropa de babuinos chacma de aproximadamente 45 individuos ya estaba instalada en los árboles y rocas que rodeaban el pozo.
La tropa estaba liderada por un macho alfa enorme que el guía conocía bien. Un babuino de al menos 35 kilogramos con una melena gris plateada que le había ganado el apodo de Fantasma. Este macho era conocido en la reserva por su agresividad territorial y por su hábito de hostigar a otros animales en los pozos de agua, no para cazarlos, sino aparentemente por el simple placer de provocar caos. Los guías locales tenían historias de Fantasma persiguiendo jabalíes, robando comida a mangostas y lanzando piedras a las tortugas del pozo. Era, en todos los sentidos de la palabra, un alborotador profesional. Si te está gustando este video, suscríbete y dale like. Eso nos ayuda mucho a seguir creando este tipo de contenido. La llegada de la manada de Tembo al pozo no pareció perturbar a los babuinos al principio. Los elefantes y los babuinos comparten frecuentemente los puntos de agua y normalmente se ignoran mutuamente. Los elefantes son demasiado grandes para que los babuinos los consideren una amenaza directa, y los babuinos son demasiado pequeños y ágiles para que los elefantes los vean como un peligro. Pero ese día, algo fue diferente. Los investigadores que analizaron las grabaciones de las cámaras trampa posteriormente identificaron lo que probablemente desencadenó todo el conflicto. Un grupo de babuinos juveniles, machos adolescentes de entre 3 y 5 años, se estaba alimentando de las vainas secas de un árbol de acacia que crecía en el borde del pozo. Estos juveniles, en su típica torpeza adolescente, estaban haciendo un ruido considerable, saltando entre las ramas, peleándose por las vainas y lanzando trozos de corteza al suelo. La cría más pequeña de la manada, la hija de Nala, se separó unos metros de su madre para investigar una de las vainas que habían caído al suelo. Las crías de elefante son curiosas por naturaleza, y esta no era la excepción. Se acercó a la vaina, la olfateó con su pequeña trompa y empezó a jugar con ella, empujándola por el suelo. En ese momento, uno de los babuinos juveniles bajó del árbol para recuperar la vaina. Lo que pasó a continuación fue el detonante de una cadena de eventos que nadie habría podido anticipar. El babuino juvenil, probablemente sin intención maliciosa sino simplemente guiado por su instinto territorial sobre la comida, se abalanzó sobre la vaina y la arrebató de la trompa de la cría de elefante. En el proceso, el babuino hizo un movimiento brusco que asustó a la pequeña elefanta, quien emitió un chillido agudo de alarma. Ese chillido fue como pulsar un botón de pánico en toda la manada. Las crías de elefante tienen un sonido de alarma específico, un grito agudo y penetrante que los adultos reconocen instantáneamente y que desencadena una respuesta defensiva inmediata en todo el grupo. Nala fue la primera en reaccionar. La madre primeriza giró sobre sí misma y cargó hacia donde estaba su cría con las orejas completamente extendidas y la trompa levantada, emitiendo un barrito furioso que hizo temblar el aire. El babuino juvenil, al ver 6 toneladas de furia maternal corriendo hacia él, dejó caer la vaina y huyó trepando al árbol más cercano en menos de 2 segundos. Pero el daño ya estaba hecho. El chillido de la cría había alertado a toda la manada, y los elefantes adultos empezaron a converger hacia la zona del incidente con evidentes señales de agitación. Lo que ocurrió a continuación fue descrito por el guía como la media hora más caótica que había presenciado en 15 años de trabajo. Los elefantes, agitados por la alarma de la cría, empezaron a comportarse de manera defensiva-agresiva, formando un círculo alrededor de las crías, con los adultos mirando hacia afuera. Tembo, la matriarca, se posicionó al frente y emitió una serie de infrasonidos, esas vibraciones de baja frecuencia, que los elefantes usan para comunicarse a larga distancia, y que los humanos no pueden escuchar, pero sí sentir como una vibración en el pecho. Los investigadores creen que estaba llamando a otros miembros de la familia extendida que podrían estar en la zona. Los babuinos, por su parte, entraron en un frenesí de actividad. Fantasma, el macho alfa,
interpretó el comportamiento agresivo de los elefantes como una amenaza directa a su tropa. Se subió a la roca más alta cercana al pozo y empezó a emitir los ladridos de alarma característicos de los babuinos, esos gritos cortos y explosivos que suenan como disparos y que ponen en alerta a toda la tropa. Los machos adultos empezaron a moverse hacia los árboles que rodeaban el pozo, posicionándose en las ramas altas desde donde podían observar a los elefantes y gritarles sin estar al alcance de sus trompas. Pero lo que los babuinos hicieron a continuación fue lo que realmente escaló la situación. Los juveniles, esos mismos adolescentes que habían provocado el incidente, empezaron a lanzar ramas y piedras pequeñas hacia los elefantes desde las copas de los árboles. No está claro si esto fue un comportamiento defensivo deliberado o simplemente el resultado del pánico y la agitación generalizada, pero el efecto fue devastador. Las ramas y piedras no hacían ningún daño real a los elefantes adultos, cuya piel puede tener hasta 3 centímetros de grosor, pero sí golpeaban a las crías, que tienen la piel mucho más fina y sensible. Cada vez que una rama o una piedra golpeaba a una cría, el pequeño chillaba, y cada chillido desencadenaba una nueva oleada de agitación entre los adultos. Nala, la madre primeriza, fue la primera en perder completamente la compostura. Salió del círculo defensivo y embistió contra el tronco del árbol donde estaban los babuinos que habían lanzado objetos. El impacto de su cabeza contra el tronco fue brutal. El árbol, una acacia de tamaño mediano, se sacudió violentamente, y 3 babuinos que estaban en las ramas más altas cayeron al suelo. 2 de ellos, adultos ágiles, aterrizaron de pie y huyeron inmediatamente. Pero el tercero, una hembra joven que llevaba una cría aferrada a su espalda, aterrizó mal y se quedó aturdida en el suelo durante varios segundos. Nala, ciega de furia, se giró hacia la babuina caída y alzó una de sus patas delanteras con la intención evidente de aplastarla. Lo que salvó a la babuina fue Fantasma. El macho alfa, al ver a una de sus hembras en peligro mortal, hizo algo que los biólogos que analizaron las grabaciones describieron como extraordinariamente valiente o extraordinariamente estúpido, dependiendo de la perspectiva. Fantasma bajó de su roca y cargó directamente hacia Nala, gritando a todo pulmón y mostrando sus enormes colmillos. No tenía ninguna posibilidad de hacerle daño real a la elefanta, y probablemente lo sabía. Pero su objetivo no era pelear, era distraer. Y funcionó. Nala se giró hacia el babuino que corría hacia ella, olvidándose momentáneamente de la hembra caída. Esos 3 segundos de distracción fueron suficientes para que la babuina recuperara la orientación y trepara al árbol más cercano con su cría todavía aferrada a su espalda. Fantasma, habiendo cumplido su objetivo, giró bruscamente y corrió hacia el grupo de rocas donde el resto de la tropa se estaba reagrupando. Nala lo persiguió durante unos 20 metros, pero un elefante, a pesar de su velocidad sorprendente, no puede competir con la agilidad de un babuino en terreno con obstáculos. Fantasma saltó sobre una roca, trepó por una pendiente empinada y desapareció entre las grietas antes de que Nala pudiera acercarse. En este punto, Tembo, la matriarca, intervino de una manera que demostró por qué era la líder de la manada. En lugar de sumarse al caos, hizo algo que los observadores describieron como un acto de autoridad pura. Se acercó a Nala, extendió su trompa y la colocó sobre la cabeza de la joven madre en un gesto que los investigadores interpretaron como un comportamiento de calma. Los elefantes usan el contacto físico de la trompa como forma de comunicación emocional, similar a como los humanos usamos un abrazo o una palmada en el hombro. Tembo esencialmente le estaba diciendo a Nala que se calmara, que la cría estaba a salvo, que la amenaza había pasado. Y funcionó. Nala dejó de perseguir babuinos y regresó junto a su cría, que estaba ilesa y aparentemente más confundida que asustada. La manada se reagrupó alrededor del pozo y, después de beber agua durante unos 20 minutos bajo la vigilancia constante de Tembo,
se retiró lentamente hacia el norte, alejándose de los árboles donde los babuinos todavía permanecían agitados. El saldo del encuentro fue sorprendentemente moderado, considerando la violencia del mismo. Del lado de los elefantes, la cría de Nala no sufrió ninguna herida. Nala tenía algunas abrasiones menores en la frente por el impacto contra el tronco del árbol, pero nada que requiriera atención. Del lado de los babuinos, la hembra que cayó del árbol tenía una contusión en la cadera que la hizo cojear durante varios días, según observaciones posteriores del equipo de investigación. Su cría no sufrió daños. 2 babuinos juveniles tenían cortes superficiales por la caída, pero se recuperaron completamente en cuestión de horas. Pero las consecuencias del incidente se extendieron mucho más allá de las heridas físicas. Los investigadores de la Universidad de Pretoria, que estaban estudiando las dinámicas de comportamiento en los pozos de agua de Mashatu, notaron cambios significativos en el comportamiento de ambos grupos durante las semanas siguientes al enfrentamiento. La tropa de Fantasma empezó a evitar sistemáticamente el pozo de agua donde había ocurrido el incidente, incluso cuando otros pozos estaban más lejos o tenían menos agua. Cuando se veían obligados a usar ese pozo por falta de alternativas, los babuinos enviaban primero a machos exploradores que verificaban la ausencia de elefantes antes de permitir que el resto de la tropa bajara a beber. Este comportamiento de precaución no existía antes del incidente. Los investigadores lo interpretaron como una muestra de aprendizaje colectivo. La tropa había aprendido, a través de una única experiencia traumática, que provocar a los elefantes en los pozos de agua tenía consecuencias peligrosas. Más fascinante aún fue el cambio observado en los babuinos juveniles. Los adolescentes que habían lanzado ramas y piedras a los elefantes fueron aparentemente castigados por los adultos de la tropa. En los días posteriores al incidente, los investigadores observaron que los machos adultos perseguían y mordían a los juveniles que se acercaban demasiado a cualquier grupo de elefantes, incluso cuando los elefantes estaban a distancias perfectamente seguras. Era como si los adultos estuvieran enseñándoles activamente a los jóvenes que los elefantes no eran animales con los que se podía jugar. Este tipo de transmisión social de conocimiento es extremadamente raro en el mundo animal, y es una de las razones por las que los primatólogos consideran a los babuinos como uno de los animales más inteligentes de África. Del lado de los elefantes también se observaron cambios. Nala, la madre primeriza, se volvió notablemente más protectora con su cría después del incidente. Los investigadores notaron que mantenía a la pequeña más cerca de su cuerpo que antes, frecuentemente tocándola con la trompa como para verificar su presencia. También se volvió más agresiva con otros animales cerca de los pozos de agua. No solo con los babuinos, sino también con impalas, jabalíes y otros herbívoros que normalmente los elefantes ignoran por completo. Los veterinarios de la reserva sugirieron que el estrés del incidente había intensificado su instinto maternal hasta niveles que eran inusuales incluso para una madre primeriza. Tembo, por su parte, mantuvo su comportamiento habitual de Saint-Ouen, matriarca serena y autoritaria. Pero los observadores notaron que en las semanas posteriores al incidente, la vieja elefanta empezó a guiar a la manada por rutas que evitaban los pozos de agua más rodeados de árboles, optando por pozos en terreno más abierto donde los babuinos tenían menos lugares desde donde hostigar. Fue un ajuste sutil pero significativo que demostraba la capacidad de Tembo para evaluar riesgos y modificar las rutinas de la manada en consecuencia. Los investigadores estimaron que Tembo había vivido más de 50 años y había guiado a su manada a través de al menos 20 estaciones secas. Esa experiencia acumulada era invaluable, y el incidente con los babuinos era simplemente un capítulo más en su enciclopedia mental de peligros y soluciones. Este caso fue presentado en una conferencia de etología en Ciudad del Cabo al año siguiente, donde generó un debate intenso entre los especialistas. Uno de los puntos más discutidos fue la pregunta de si ¿el ataque de los babuinos juveniles fue intencional o accidental?
Algunos investigadores argumentaron que los babuinos simplemente estaban agitados y que el lanzamiento de objetos era un comportamiento de desplazamiento, una acción que los animales realizan cuando están estresados y que no tiene un objetivo específico. Otros, sin embargo, señalaron que los babuinos chacma han sido observados lanzando objetos de manera dirigida en otros contextos, como cuando arrojan piedras a serpientes o lanzan ramas a perros salvajes que se acercan demasiado. Según esta interpretación, los juveniles estaban deliberadamente hostigando a los elefantes, quizás imitando comportamientos que habían observado en los adultos de la tropa. Otro punto fascinante que se discutió en la conferencia fue el comportamiento de Fantasma al arriesgar su vida para salvar a la hembra caída. En las sociedades de babuinos, los machos alfa generalmente no arriesgan su seguridad por hembras individuales. Su posición les otorga privilegios reproductivos, y perder la vida defendiendo a una sola hembra sería evolutivamente contraproducente. Sin embargo, el análisis genético posterior reveló que la hembra que Fantasma rescató era la madre de 2 de sus crías más recientes. Esto cambiaba completamente el cálculo evolutivo. Al salvarla, Fantasma no solo estaba protegiendo a una compañera reproductiva, sino también indirectamente protegiendo su propia descendencia. La cría que la hembra llevaba en la espalda durante la caída era, de hecho, hija de Fantasma. Los investigadores también analizaron el gesto de Tembo cuando colocó la trompa sobre la cabeza de Nala para calmarla. Este tipo de comportamiento, conocido como consolación táctil, es relativamente común entre los elefantes, pero tiene implicaciones profundas. Indica que los elefantes no solo experimentan emociones complejas como el estrés, el miedo y la ira, sino que también son capaces de reconocer esas emociones en otros individuos y de actuar deliberadamente para modularlas. Es un nivel de empatía y de inteligencia social que solo se encuentra en un puñado de especies animales. Tembo no actuó por instinto ciego, evaluó la situación, determinó que Nala estaba fuera de control y aplicó una intervención social específica para restaurar el orden. Es el tipo de liderazgo que esperarías de un diplomático experimentado, no de un animal. Hay una reflexión importante que se puede extraer de esta historia y tiene que ver con cómo el cambio climático y la pérdida de hábitat están intensificando este tipo de conflictos. A medida que las estaciones secas se vuelven más largas y severas, los puntos de agua se reducen y los animales se ven forzados a compartir espacios cada vez más pequeños. Esto aumenta la probabilidad de encuentros tensos entre especies que normalmente se evitarían. Los babuinos y los elefantes han coexistido en África durante millones de años, pero siempre en un ecosistema con recursos suficientes para que cada uno mantuviera su espacio. Cuando esos recursos se reducen, las reglas cambian. Y cuando las reglas cambian, ocurren cosas como las que vimos en Mashatu. La historia de Fantasma, Tembo, Nala y la cría sin nombre nos recuerda que en la naturaleza, la fuerza bruta no siempre es el factor decisivo. Un elefante puede derribar un árbol y aplastar a cualquier animal que se ponga en su camino, pero no puede perseguir a 40 babuinos que saltan entre rocas y trepan por los árboles. Los babuinos pueden hostigar, confundir y provocar a un gigante que les multiplica el peso por 200. Pero no pueden resistir una sola embestida si se quedan quietos. Es un equilibrio imperfecto, un juego de ajedrez entre la masa imparable y la inteligencia escurridiza, donde ninguno de los dos bandos puede ganar de forma definitiva. Y quizás eso sea lo más hermoso de todo. En la sabana no hay ganadores permanentes, solo hay sobrevivientes que aprenden de cada encuentro, que ajustan sus estrategias y que transmiten ese conocimiento a la siguiente generación. Tembo aprendió a evitar los pozos rodeados de árboles. Fantasma aprendió que hay límites que no conviene cruzar. Nala aprendió que el mundo es más peligroso de lo que pensaba. Y una cría de elefante de 4 meses aprendió, sin entender exactamente qué había pasado,
que hay criaturas pequeñas y ruidosas que es mejor dejar en paz. La naturaleza no da lecciones con libros de texto. Las da con garras, colmillos, trompas y gritos en el polvo de la sabana. Y cada lección tiene un precio. Suscríbete si te gustó el video. Dale like y compártelo con alguien que ame los animales tanto como nosotros. Nos vemos en el próximo video.